Botón de pánico. Antes de comenzar, tengo que admitir algo. Solo te digo esto porque creo que es importante que lo sepas. Lo juro, lo que sucedió fue real. Solo espero que no me juzguen por lo que voy a compartir. El caso es que vivo en una institución mental. Estoy clínicamente loca. Hace 10 años me diagnosticaron paranoia severa, alucinaciones y muchos otros trastornos. Y me encerraron aquí porque mis padres no podían hacer frente a esta responsabilidad. No tengo nada en contra de ellos. Quiero decir, no es su culpa que su hija esté loca. Hicieron todo lo posible, que Dios los bendiga, pero a veces las personas necesitan ayuda especializada, y yo fui una de esas personas. Mirando al pasado me doy cuenta que estaba mucho peor que ahora, pero estoy alejándome del punto. Me he mudado de una institución mental a otra y a otra y a otra a lo largo de los años. Algunas fueron incendiadas por los reclusos, otras fueron cerradas por el gobierno. Pero había un lugar, el último en el que me quedé, que cerró por una razón mucho más horrible. Algo que se puede catalogar como histeria colectiva, quizá. Se llamaba Instituto Oak Tree, pero los pacientes lo llamamos OTI. Estaba situado en una zona apartada del campo, cerca de un denso bosque. El edificio en sí fue construido en el siglo XIX y originalmente fue una mansión elegante para una familia rica. Pero después de que el último heredero murió sin dejar herencia, el gobierno confiscó el edificio y lo convirtió en un manicomio. En el pasado, probablemente hubiera sido un buen lugar para vivir, pero ahora su aspecto se había deteriorado lentamente con el tiempo. Las gárgolas adornadas que alguna vez estuvieron en el techo habían sido erosionadas por el viento y la lluvia, pero la mayoría de ellas se habían roto y desmoronado. La hiedra se introdujo retorcidamente dentro de las grietas de las paredes de piedra amarillentas que alguna vez habrían sido de mármol blanco. Necesitaba desesperadamente una restauración, pero la recesión global dio como resultado que cualquier trabajo programado tuviera que ser cancelado debido a la falta de fondos. En el interior, los muebles y la decoración eran muy anticuados, pero al menos estaban limpios. El papel tapiz era de ese horrible material amarillo de los 70 y las alfombras estaban gastadas y deshilachadas. La cantina era un poco mejor al menos. Originalmente era la sala de guardería para los niños que habían vivido allí. Roble pulido cubría el piso, pero las paredes estaban decoradas con hermosos cuadros de historias de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Delicadamente pintados en el techo, habían imágenes de querubines y ángeles con flores y corazones. Esta era una habitación peculiar, ya que las guarderías generalmente estaban en el ático, pero aquí lo habían construido en la planta baja. Estaba justo al lado de la cocina, y cuando se convirtió en un instituto mental, los constructores derribaron la pared de la pequeña cocina. Yo nunca había estado ahí, pues solo se permitía personal autorizado. Yo y la mayoría comíamos en la cantina. Muy rara vez, solo a unos pocos reclusos, como nos llamaban a veces, se nos permitía comer allí, ya que muchos de mis amigos reclusos eran demasiado peligrosos como para tener contacto con otros. También, en la planta baja estaban las dependencias del personal y una sala de visitas, la cual nunca tuvo importancia para mí porque nadie vino a visitarme jamás. En el primer piso había 2 salas, el ala Williams y el ala Mattenson. Ambas eran para pacientes masculinos y llevaban el nombre de 2 de los benefactores anteriores del instituto. Había otras 2 salas en el segundo piso que eran para pacientes femeninas. Se llamaron el ala Victoria y el ala Golding. Yo estaba en el ala Victoria, que recibió el nombre patriótico del monarca de la época, la reina Victoria. Mi habitación estaba justo al lado de las escaleras que subían al ático, y era ahí donde estaban los pacientes peligrosos. A menudo podía escucharlos llorar y golpear el techo por encima de mí por la noche. Había pedido mudarme de habitación, pero al parecer no había más espacio. Sin tomar en cuenta a los psicópatas haciendo ruido arriba de mí, yo tenía una bonita habitación. Tenía mi cama en la esquina frente a la puerta y un televisor en la pared frente a mi cama. En la otra esquina había una estantería llena de numerosas novelas y otras cosas similares. Probablemente solo te parezca un dormitorio normal, pero créeme,
No lo fue. La puerta estaba hecha de hierro y todas las noches las enfermeras le ponían seguros para encerrarnos. Al lado de la puerta había uno de esos cristales de doble vista, como en las salas de interrogatorios de los policías, de esos que desde el interior de la habitación parecía un espejo normal, pero en el exterior resultaba ser una ventana a través de la cual los médicos y las enfermeras podían vernos. No me gustaba en absoluto, pero al menos la tapaban por la noche para que nadie pudiera espiarnos. En realidad era como una prisión, excepto por una cosa. Si necesitábamos ayuda, había un botón encima de la cama que llamaba a las enfermeras para que vinieran a nuestras habitaciones. Se suponía que solo debíamos usarlo si estábamos teniendo un ataque, o alucinando, o algo así. Era un botón de pánico. Siempre pensé que era algo inútil para mí, ya que nunca tuve la necesidad de usarlo antes. Nunca tuve miedo de mis alucinaciones, ni tuve ningún ataque de pánico grave. Pero hubo una noche que cambió mi opinión sobre ese botón para siempre. Fue particularmente tormentosa esa noche, y los vientos aulladores y la lluvia torrencial hicieron que la vieja mansión crujiera y se balanceara. Decidí quedarme en mi habitación y leer un poco. Esa noche había elegido Alicia en el País de las Maravillas. No es un libro particularmente difícil de leer, pero los truenos y los rayos me impidieron sumergirme por completo hasta el punto en el que finalmente me rendí y me acomodé en la cama. Como estaba cansada, me quedé dormida casi de inmediato. Al tener el sueño ligero, seguía despertándome con ruidos aleatorios y los gemidos de los locos en el piso de arriba. Después de que finalmente se desvanecieron los gritos y gemidos de los criminales dementes que estaban sobre mí, logré dormir otras 2 horas antes de que me despertaran. Esta vez fue la enfermera nocturna que cerró y bloqueó la puerta. Una extraña sensación de incomodidad y de ansiedad surgió en mi estómago que me impidió volver al mundo del sueño. Permanecí despierta durante varias horas, abandonada a mis pensamientos vacíos y a la tormenta afuera. Encontré los ecos de las gotas de lluvia vagamente reconfortantes por alguna razón. Esos goteos eran consistentes y rítmicos, a diferencia de los otros ruidos que escuché en la noche. La monotonía del golpeteo del agua me envió a un estado casi de hipnotización. Han hecho estudios y pruebas sobre eso. Los voluntarios fueron amarrados a las sillas y fueron bombardeados con luces intermitentes y ruido blanco. Estos estimulantes parecían inducir una especie de fase de sueño en los sujetos y supongo que eso fue lo que me pasó esa noche. No se sentía como un dormitar normal. Era casi como si estuviera semiconsciente, pero ciertos elementos oníricos todavía estaban allí. Podía escuchar la tormenta afuera, pero también podía escuchar alarmas y cantos espeluznantes que sonaban distantes y amortiguados. Naturalmente, en ese momento, asumí que había soñado estos ruidos o que al menos los había alucinado. Pero entonces, escuché otro ruido. Fue un ruido escandaloso y agudo que me despertó completamente. Hubo cierto peligro en el ruido que hizo sonar las alarmas de advertencia en mi cabeza. Cuando finalmente estuve completamente consciente, logré descifrar el sonido. Estaban golpeteando. Eran dedos golpeando el vidrio de doble vista. De repente, fui cegada por una tenue luz que iluminó mi habitación que segundos antes estuvo cubierta de oscuridad. En la pared, al lado de mi cama, se proyectó una sombra que se avecinaba con largos dedos huesudos como ramas bailando de arriba hacia abajo. Involuntariamente me estremecí y los golpes se detuvieron. Pensé que todo había terminado y que acababa de alucinar un poco, pero estaba equivocada. La ausencia de sonido fue reemplazada por chillidos penosamente dolorosos. Gruñí un poco cuando los irritantes sonidos destrozaron mis tímpanos. Mi mente comenzó a divagar e involuntariamente comencé a imaginar cosas horribles. Eran seres enormes, oscuros y sombríos, con caras pálidas y cuchillos por manos que lentamente se arrastraban hacia mí. El miedo comenzó a atraparme mientras mis pensamientos se sentían cada vez más reales.
No sabía qué hacer. Fue como cuando eres niño y escuchas un sonido extraño, así que automáticamente asumes que es un monstruo. Así me sentí, como un niño pequeño e indefenso encogido debajo de sus sábanas. Los chillidos se hicieron cada vez más fuertes y casi dejo escapar un gemido de desesperación. ¿Por qué me estaba pasando esto? Mi mente sollozó. Me acurruqué en posición fetal y comencé a llorar. Me sentí completamente histérica. Pero entonces algo apareció dentro de mí. Una voz de razón susurró entre las masas crecientes de pensamientos terribles. «Estás alucinando», pensé para mí misma. Entonces todo ya no parecía tan malo. A medida que mi lado, aún en pánico, se alejaba lentamente, sentí un ligero orgullo al darme la vuelta en la cama, sin tener miedo de las alucinaciones que me habían perseguido. Sin embargo, algo todavía me preocupaba. Era la luz que había proyectado sombras en mis paredes. Mira, no tengo miedo a la luz, por supuesto, pero fue de donde venía la luz que hizo que mi sangre se enfriara. El espejo, aquel vidrio de dos caras, había sido modificado, por lo que ahora yo podía ver afuera desde dentro de mi habitación. Presionada contra el cristal, había una cara gris enfermiza en una cabeza calva y deforme. Sus ojos eran bulbosos y estaban inyectados en sangre y tenían un brillo aterrador. Debajo de eso estaba su boca con dientes triangulares manchados de un preocupante tono rojo. La cosa me gruñó con una sonrisa. Estaba disfrutando viéndome sufrir. Lentamente levantó una mano y comenzó a golpear sus largas y amarillentas uñas contra el cristal. No pude respirar, me congelé ahí. Estaba aterrorizada y la única forma de lidiar con las emociones que sentía era llorar en voz alta con la esperanza de que alguien viniera a ayudarme. Quería esconderme, alejarme de eso, pero no podía quitarle los ojos de encima. Pensé que si parpadeaba por un solo segundo me atraparía. Mientras lentamente movía mi mano fuera de las sábanas, la criatura mostró sus dientes y siseó, haciéndome retroceder aterrorizada. Quería que volviera la voz de la razón. El solo hecho de que me hayan dicho que nada de esto era real habría hecho que toda la situación fuera más soportable. Pero el problema era que se sentía tan real. Levanté mi brazo una vez más y lentamente alcancé el botón de pánico. Estaba segura de que en el momento en que lo presionara todo estaría bien. Mientras balanceaba mi brazo para tocarlo, noté que la criatura sonreía. No la sonrisa malvada que había hecho antes, sino una sonrisa más genuina, como si realmente le divirtiera. Era como si quisiera que presionara el botón. Mi mente estaba tan confundida que no me di cuenta a tiempo. Presioné el botón y lo escuché hacer clic. Con un suspiro de alivio, esperaba que una enfermera viniera corriendo hacia mí con mi medicamento. Pero luego lo entendí. Recordé algo que me dijo el médico jefe aquí cuando llegué. Para facilitar el acceso, recuerdo que dijo: al presionar el botón de pánico, la puerta de la celda de un paciente se desbloqueará automáticamente. La puerta hizo un clic pesado y se abrió lentamente. Oscuros. Si el video les gustó, les pido que lo compartan. Síganme por favor en mis redes sociales porque subo mucho contenido muy interesante o al menos divertido y seguro les va a gustar. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.